Cordial saludo, soy Lisbeth Paola Bautista Bastidas del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Grupo 14, a cargo de la tutora Juliet Paola Bravo Borja. El tema que he escogido para la realización de esta actividad es la problemática de configuración de identidad a partir del desplazamiento o las migraciones. La noticia local que escogí para esta actividad fue la Comisión Humanitaria atiende casos de desplazamiento en Poponte. Para resumir un poco acerca de esta noticia, puedo decir que la Gobernación del Cesar, junto con la ONU y otras entidades del Estado, se desplazaron hacia el corregimiento de Poponte para abordar el desplazamiento forzado que se vivió en este lugar por parte de grupos armados ilegales. Esto pues con el fin de asesorarse y recoger toda la información necesaria y así pues poderle informar al Estado central. Es importante aclarar que Poponte es un municipio clave para la economía de este municipio, pues ya que es un eje central sobre la agricultura y todo esto de la agricultura que se mueve en el entorno. Por otra parte, la noticia nacional tiene como título El horror del desplazamiento forzado en Colombia. Esta es la escandalosa cifra de víctimas. Para resumir la noticia, podemos hablar que el desplazamiento forzado en Colombia sigue siendo una problemática grave con cifras alarmantes. Hasta el 1 de mayo del 2024 se registraron 8.649.955 víctimas pues de desplazamiento. Mayormente es desplazamiento forzado por causa de grupos ilegales. Hay que tener en cuenta que más del 50% de las personas desplazadas viven en pobreza extrema. Por su parte, el defensor del pueblo ha alertado sobre el número de eventos de riesgo y desplazamientos masivos en 2024, destacando la necesidad de una respuesta coordinada del gobierno y las entidades territoriales. Las principales ciudades receptoras de estos desplazamientos incluyen a Medellín, Bogotá, Cali, Buenaventura, Tumaco, Valledupar, entre otras. Para analizar un poco el contexto y espacio temporal, en la noticia local se da lugar, los hechos dan lugar en el corregimiento de Poponte, que es el afectado directamente por el desplazamiento forzado, el municipio de Chiriguaná, al cual pertenece el corregimiento de Poponte, y la ciudad de Valledupar, que es la que recepciona la gran mayoría de los desplazados. Por otra parte, la noticia local, los departamentos con más personas desplazadas se reportan a Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, norte de Santander, Cauca y Chocó. Por otra parte, las ciudades receptoras de las víctimas de desplazamiento están ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Buenaventura, Tumaco y Valledupar. Bueno, estas áreas son tanto puntos de origen como puntos de destinos de los desplazados, lo cual indica un panorama amplio de afectación en todo el territorio nacional. En el contexto sociodemográfico, podemos encontrar que la noticia local presenta un grupo social que corresponde principalmente a campesinos y agricultores del corregimiento de Poponte, quienes representan una comunidad rural que depende específicamente de la agricultura como actividad económica principal. Los lugares mencionados en esta noticia son Poponte, que es corregimiento de Chiriguaná, a su vez Chiriguaná y Valledupar como ciudad receptora. Por su parte, la noticia nacional se centra en las víctimas del desplazamiento forzado, que incluyen una amplia variedad de personas afectadas por la violencia y los conflictos. Cabe resaltar que la noticia menciona que más del 50% de las personas desplazadas viven en situación de pobreza. Y los lugares mencionados son los departamentos de origen, como mencioné anteriormente, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, norte de Santander, Cauca y Chocó, que son las ciudades que más tienen este tipo de desplazamientos.
y las ciudades receptoras como Medellín, Bogotá, Cali, Buenaventura, Tumaco y Valledupar. Bueno, por otra parte, los actores incidentes en esta noticia. En la noticia local tenemos actores directos que son las familias desplazadas. Hay actores indirectos que es la comunidad de Poponte, los campesinos desplazados. Los terceros intervinientes serían la gobernación de Cesar, las organizaciones, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, las entidades públicas como el Ejército, Policía y el secretario de gobierno del Cesar también. Por otra parte, en la noticia nacional se reflejan algunos actores como son las víctimas del desplazamiento forzado y grupos armados ilegales. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, también es un actor directo, por decirlo así. Actores indirectos tenemos el gobierno nacional y entidades territoriales. Y terceros intervinientes sería el registro único de víctimas y comunidades receptoras. Por otro lado, la población afectada con la noticia, o sea, la magnitud, el alcance de la noticia, en la noticia local nos especifica cifras exactas sobre la población afectada, no especifica cifras exactas sobre la población afectada, pero indica que se trata de familias desplazadas del corregimiento de Poponte, lo que sugiere un impacto significativo en esta comunidad. Por otra parte, en la noticia nacional, las personas afectadas sí nos habla de una cifra de 8.649.955 víctimas de desplazamientos forzados registradas hasta el 1 de mayo del 2024, de las cuales 50% de ellas viven en situación de pobreza, lo cual indica pues una gran afectación a las comunidades vulnerables. Asimismo, 73 eventos de riesgo de desplazamiento registrados en los primeros 5 meses del año, en comparación con 43 eventos del mismo periodo del año anterior, lo que conlleva a tener más de 35 eventos de desplazamiento masivo, afectando aproximadamente 12.000 personas en todo el territorio nacional. Las causas. ¿Cuáles son las causas? En la noticia local hablamos de la problemática de identidad y subjetividades reportada en la noticia ocurre debido a múltiples factores que están interrelacionados. Pues la presencia de grupos armados ilegales, el desplazamiento forzado, la desatención inicial del problema por parte de las autoridades y condiciones socioeconómicas vulnerables. En conjunto, estos factores generan una fractura de las subjetividades individuales y colectivas que son provocadas por el desarraigo y la estigmatización y resistencia frente a la amenaza de anulación y de desarraigo cultural y social. Por otra parte, en la noticia nacional, pues el desplazamiento forzado en Colombia impacta profundamente la identidad y subjetividad de las víctimas. Pues las principales causas de esto son, en primer lugar, la violencia y conflicto, el desarraigo, la vulnerabilidad y la pobreza, la estigmatización y el trauma psicológico. Estas causas provocan una desconfiguración de identidades y subjetividades al cambiar el entorno y las condiciones de vida de las víctimas. Por otra parte, el impacto actual en el grupo social, respecto a la noticia local, pues el impacto actual en este grupo social, pues que está afectado por los hechos reportados, tiene varias implicaciones. Desarraigo cultural y territorial, deterioro socioeconómico, estigmatización y miedo, fragmentación del tejido social, presión sobre las zonas receptoras e impacto psicológico. Esto es muy fundamental. Estas implicaciones configuran una crisis multidimensional que afecta la identidad colectiva de la comunidad y su capacidad de reconstitución social. Por otra parte, en la noticia nacional, pues puedo mencionar que los hechos reportados en la noticia sobre el desplazamiento, pues también tiene varias consecuencias significativas para la población afectada. El desarraigo, la pérdida cultural, la pobreza, la vulnerabilidad, los problemas de salud mental, la estigmatización, la discriminación, desintegración familiar, condiciones precarias,
Estas consecuencias afectan profundamente la calidad de vida y la configuración de identidades de la población desplazada. Eh, los hechos de violencia simbólica que se ven en las noticias, en estas dos noticias, en la noticia local se evidencian varias acciones de violencia simbólica que afectan a la población. Estas son como amenaza mediante panfletos, estigmatización implícita de la comunidad, negación institucional del problema y ruptura de la identidad territorial. Estas condiciones consolidan dinámicas de dominación y exclusión que trascienden lo físico, impactando las subjetividades y las relaciones sociales en la población afectada. Por otra parte, en la noticia nacional, pues se puede identificar varias acciones de violencia simbólica, como lo son la estigmatización, la discriminación, el desarraigo cultural, la invisibilización a la pobreza. Pues estas acciones de violencia simbólica tienen un impacto profundo en la configuración de identidades y subjetividades de las víctimas del desplazamiento forzado. Asimismo, los hechos de violencia física que se ven en estas dos noticias, pues en la noticia local no se detallan directamente actos de violencia física, pero se menciona la presencia de grupos armados ilegales y las amenazas mediante panfletos, lo que implica un contexto de intimidación, pues el desplazamiento también surge por la existencia de un entorno violento que obliga a las familias a abandonar sus hogares. En la noticia nacional, pues menciona varias acciones de violencia física, como son los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, amenazas, reclutamientos, que por lo general son de menores de edad. Además, se reportan eventos de desplazamientos masivos que afectan a miles de personas, obligándolas a abandonar sus hogares, comunidades y sus acciones, lo cual genera un ambiente de terror y vulnerabilidad, impactando pues la vida de las víctimas. La magnitud del problema. Pues, por lo general, el desplazamiento siempre tiene, o sea, no afecta directamente solo a la persona afectada. Esto implica un conjunto de cosas. Pues en la noticia local, estamos enfocándonos en estas dos noticias, eh, la magnitud presentada en la noticia es considerable, pues ya que el desplazamiento forzado afecta directamente a las familias del corregimiento de Poponte, lo cual es una zona clave para la agricultura del municipio de Chiriguaná. La presencia de los grupos armados ilegales y las amenazas mediante panfletos pues tienen un impacto no solo en la seguridad física de las personas, sino también en su identidad cultural y económica. Las implicaciones son múltiples, pues la pérdida de estabilidad económica debido al desplazamiento, el desarraigo cultural, la estigmatización de la comunidad, la fragmentación social que la dificulta y la reconstrucción de una identidad colectiva. Por parte de la noticia nacional, la problemática del desplazamiento forzado pues es de gran magnitud y tiene implicaciones severas. Afecta a millones de personas, como se muestra esta escandalosa cifra de 8.649.555 víctimas. Además, pues se esclarece que el más del 50% de estas personas viven en condiciones extremas de pobreza. También se refleja un aumento de eventos de riesgo de desplazamiento masivo, lo cual muestra que la violencia sigue siendo una amenaza constante para los moradores. Las implicaciones incluyen la ruptura de las comunidades, pérdida de identidades culturales, graves afectaciones psicológicas y económicas para las personas desplazadas. Los estereotipos de identidad y subjetividad. En la noticia local, pues se promueven varias narrativas relacionadas con la violencia y el desarraigo. Estas refuerzan ciertos estereotipos afectados por la comunidad de Ponce. En la noticia nacional, pues la noticia sobre el desplazamiento forzado en Colombia promueve varias narrativas, como es la problemática de víctimas pasivas, pobreza y dependencia, inseguridad y violencia y desarraigo cultural. Pues estos estereotipos pueden afectar negativamente la percepción pública y política hacia las personas desplazadas, limitando así su acceso a recursos y oportunidades de reintegración. Las brechas y necesidades en la noticia local. Para resolver esta problemática presentada se requieren acciones a nivel institucional, personal y cultural. A nivel de institución,
pues se requiere fortalecer la respuesta del Estado, que sea inmediata, aumentar la asistencia humanitaria y la protección social, porque hemos visto pues que el Estado no está siendo como tan eficiente en esta parte, y mejorar la comunicación y la coordinación interinstitucional, o sea, que las instituciones trabajen en conjunto para brindar un mejor apoyo a estas personas que lo necesitan. A nivel personal, pues el fortalecimiento de confianza en las instituciones, el empoderamiento de la comunidad, asimismo la atención psicosocial, que es muy importante para las subjetividades de las personas y la recuperación de la identidad, porque esto se pierde mucho. Las acciones culturales, el reconocimiento de las identidades rurales, la preservación de la memoria colectiva y la promoción de una cultura de paz. Asimismo, en la noticia nacional, pues para resolver esta problemática se necesitan acciones integrales, como lo es de forma institucional. Es crucial fortalecer las políticas públicas que aseguren el acceso a vivienda, salud, educación, empleo para las víctimas. Asimismo, mejorar la cooperación entre entidades y organizaciones para ofrecer una respuesta más coordinada y ser un poco más efectivos. A nivel personal, pues se debe fomentar el empoderamiento de las víctimas a través de programas de formación y capacitación, además de brindar atención psicológica para ayudarles a superar el trauma y así reconstituir sus vidas. De manera cultural, pues es esencial promover una cultura de inclusión, respeto hacia las personas desplazadas, reconociendo y valorando la diversidad cultural, apoyando pues a las víctimas en sus iniciativas que permitan a las comunidades desplazadas preservar sus condiciones, y que estas acciones combinadas puedan ayudar a mitigar los efectos del desplazamiento forzado y facilitar una mejor integración de las víctimas en la sociedad. Tenemos unas conclusiones que juegan también, pues, cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades. Pues la violencia simbólica, según Pierre Bourdieu, es una forma de dominación que ejerce a través de la imposición de significados, valores y presentaciones culturales de las personas, las cuales aceptan como neutrales legítimos. En el contexto del desplazamiento forzado, la violencia simbólica se manifiesta en la fragmentación y la discriminación que afecta a las personas desplazadas, lo que afecta a su identidad y subjetividad. Tenemos una conclusión 2, la cual habla sobre el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de las identidades y subjetividades. En este citamos a Bourdieu también y a Calderone 2004. Tenemos una conclusión número 3 que habla de por qué la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos, percepciones de las identidades y subjetividades propias. Además, justifica las relaciones de poder asimétricas y desiguales. Aquí también tenemos una respuesta muy acertada. Bueno, las referencias bibliográficas, Calderone 2004, El Colombiano 2024, este es un periódico, resúmenes de Entelequia, el Diario del Cesar, donde sacamos las noticias, migrantes venezolanos en Colombia. Gracias por su atención. Quien les habla, Lisbeth Bautista, muchas gracias por todo.